¿Qué tal? Hoy vamos a hacer un viaje increíble en el tiempo, desde las pirámides hasta los píxeles, para explorar la historia, la verdad, fascinante, de la gestión de proyectos. Es decir, cómo es que la humanidad ha logrado y logra hacer cosas asombrosas. A ver, si lo pensamos, a primera vista parecen mundos totalmente opuestos, ¿no? Pero, ¿y si hubiera un hilo invisible que los conecta? Pues sí lo hay. Ese hilo es la necesidad humana de organizar el trabajo, los recursos y a las personas para lograr un objetivo. Ese hilo, claro, es la gestión de proyectos. Bueno, para entender cómo llegamos hasta aquí, nuestra línea de tiempo arranca a principios del siglo XX. Aquí es donde todo cambia. La gestión de proyectos deja de ser algo de pura intuición, de pura experiencia, y empieza a convertirse en una disciplina con método, forjada en plena era industrial. Y el punto de partida es la administración científica de Frederick Taylor. Su idea fue, para la época, totalmente revolucionaria. Dijo, a ver, en lugar de adivinar, ¿por qué no analizamos el trabajo? Lo descomponemos en sus partes más pequeñas, lo medimos y así lo hacemos más eficiente. Fue literalmente el primer paso para pasar de la corazonada a la certeza. Y a partir de ahí, la cosa se aceleró. Esto que vemos es básicamente el ADN de la gestión de proyectos moderna. Aparece el diagrama de Gantt, una forma visual de organizar el tiempo. Y luego, fíjense, en plena Guerra Fría surgen métodos como el CPM, o método de la ruta crítica, y el PERT. Ambos fueron clave para manejar la enorme complejidad de proyectos militares, por ejemplo, optimizando cada mínimo paso. Y vamos a detenernos un segundo aquí, porque el diagrama de Gantt es el ejemplo perfecto de una idea genial que simplemente perdura. Su poder está en algo muy simple. Traduce algo tan abstracto como el tiempo en una barra visual que el cerebro entiende al instante. Por eso esta herramienta, que nació en 1931, sigue siendo el corazón de muchísimos softwares que usamos hoy en día. Muy bien, ya teníamos herramientas poderosas. ¿Cuál era el siguiente paso lógico? Pues formalizar todo ese conocimiento, crear una comunidad. Así que entramos en la era en que la gestión de proyectos deja de ser solo un conjunto de técnicas y se convierte en una profesión, reconocida en todo el mundo. Y así es como se construyó la casa, por así decirlo. En 1969 nace el Project Management Institute, el famoso PMI. Luego aparecen metodologías como Prince2 en el Reino Unido. Y después, el PMI crea dos pilares que lo cambiaron todo. La certificación PMP, como un estándar global de que sabes lo que haces, y el PMBOK, que se convirtió en la gran guía de referencia para estandarizar las buenas prácticas a nivel mundial. Y para que nos hagamos una idea de la escala de este movimiento, miremos este número, más de 185 países. Ese es el alcance que tiene el PMI hoy, impresionante. Lo que empezó como una pequeña iniciativa en Estados Unidos ahora es una profesión verdaderamente global, con un lenguaje y unos estándares comunes. Pero claro, la historia nunca se detiene. El mundo se empezó a acelerar con la era digital y esos planes tan detallados a tan largo plazo, pues empezaron a quedarse cortos. ¿Qué pasa cuando el mapa que tienes ya no corresponde con el terreno que estás pisando? Hacía falta algo nuevo y así llegó la siguiente gran revolución. Todo empezó aquí, en 2001. Un grupo de desarrolladores de software que estaban frustrados con la rigidez de los métodos de siempre, se juntaron y crearon el Manifiesto Ágil. Ojo, no querían eliminar la planificación, sino que buscaban valorar más la flexibilidad, la colaboración con el cliente y sobre todo la capacidad de responder al cambio. Entonces, el punto clave es este. No es que un método sea mejor que otro, para nada. Es que sirven para cosas distintas. El enfoque predictivo o tradicional es perfecto si vas a construir un puente, donde los requisitos son fijos y claros desde el día 1. Pero el adaptativo, o ágil, es ideal para crear una aplicación móvil, donde no sabes cómo van a reaccionar los usuarios y necesitas ir evolucionando sobre la marcha. Y todo esto nos trae al presente. La disciplina ya maduró, ya no estamos en una guerra entre tradicional versus ágil. Ahora, la verdadera clave es la inteligencia para saber cuándo usar cada enfoque, o incluso mejor, cómo combinarlos. Y no hay mejor prueba de esta madurez que ver cómo evolucionó la propia guía PMBOK,
Primero, reconoció la importancia de las personas, los stakeholders. Después, en un paso que fue histórico, incorporó oficialmente los enfoques ágiles. Y finalmente, la 7ª edición dio un giro total. Pasó de ser una guía de procesos rígidos a una guía de principios flexibles, con un foco absoluto en la entrega de valor. Esta cita, la verdad, lo resume todo. Ya no se trata de seguir una receta al pie de la letra. Se trata de entender los principios fundamentales y aplicarlos con inteligencia para conseguir resultados en un mundo que no para de cambiar. La palabra clave ahora es adaptabilidad. Y si miramos el panorama actual, vemos todas estas fuerzas trabajando juntas. Las metodologías ágiles como Scrum o Kanban ya son el día a día en muchas empresas. El análisis de datos en tiempo real es fundamental. La sostenibilidad ya no es algo deseable, sino un criterio de éxito. Y por supuesto, la inteligencia artificial, que está empezando a redefinir lo que es posible, automatizando tareas y ayudando a predecir riesgos. Así que terminamos donde empezamos, mirando hacia adelante. La historia de la gestión de proyectos es una de evolución constante. Y la pregunta que nos queda en el aire es, si pasamos del arte a la ciencia y de la ciencia a la adaptabilidad, ¿será la inteligencia artificial la que escriba el próximo gran capítulo de esta historia? El tiempo, como siempre, lo dirá.